Muy buenas noches a las personas que están online y muchas gracias a los que verán después este video. Qué, qué difícil qué difícil se pone todo cuando las cosas se relativizan. Y podría hablar con ustedes hasta que se me acabe la batería y posiblemente los aburriría mucho, pero hace poco me hicieron una pregunta respecto a un acuerdo que tomó el Consejo Municipal de Puriscal sobre si yo prefería la vida de 1000 personas o la Constitución. Yo contesté que la Constitución, y pues no faltaron los mensajes en contra de mi respuesta. Lo cierto es que voy a tratar de explicar, sin pretender dar una clase magistral, por qué la Constitución. Adicionalmente voy a tratar de hablar sobre una exposición que en su primer momento la hiciese, por lo menos que yo sepa, el licenciado José Miguel Villalobos, y que luego salió publicada en el Seminario Universidad como hecha por otro colega. La verdad es que, como me enseñó una persona, lo que me interesa es el milagro, no el santo. Vean, ¿por qué se escoge la Constitución sobre la vida de 1000 personas? ¿Significa eso que para este servidor la vida de 1000 personas no vale absolutamente nada? No, para nada. Por supuesto que la vida de una única persona es un bien jurídico invaluable y que tenemos que proteger a toda costa. Yo jamás me atrevería a decir que una vida vale mucho más que otra vida. En ningún momento he dicho eso. Lo que pasa es que cuando usted escoge a la Constitución, usted está escogiendo la vía que es correcta. Usted está escogiendo la vía que como sociedad en algún momento decidimos que era la que teníamos que utilizar para hacer bien las cosas. Pongo el siguiente ejemplo. En Costa Rica, las personas no entienden que nuestro constituyente separó el estado de emergencia en al menos 3 artículos dentro de la Constitución. 121, inciso 7, 180 de la Constitución y me parece, no estoy muy seguro si el otro artículo es el 140 constitucional. Me disculpo si no es ese. Entonces resulta que cada artículo tiene su posición distinta. Y por ejemplo, el 180, que es el único que ha sido invocado en los decretos que se ha firmado el comandante Alvarado y el comandante Salas, eso tiene que ver específicamente con facilidad de movimientos de dinero, lo cual tiene todo el sentido y es sumamente alabable. Pero el 121 constitucional, de alguna extraña forma, durante 4 largos meses, ha sido totalmente obviado por nuestro presidente. Entonces, voy a ver si me explico. En la pirámide de Kelsen, la constitución política es la norma suprema, y si bien el artículo 7 de nuestra Constitución, por interpretación de la Sala Constitucional, le ha dado un rango superior o supraconstitucional a los tratados internacionales, lo cierto es que la Constitución es la hoja de ruta, es el freno de mano para el poder político que nosotros hemos decidido seguir como país y hemos decidido que tenemos que respetar. Entonces, cuando ustedes me preguntan a mí que si 1000 vidas o la Constitución, realmente la pregunta es una pregunta sin sentido, y espero no ofenderles. ¿Por qué es una pregunta sin sentido? Porque yo, para salvar estas 1000 vidas, lo que tengo que hacer como operador del derecho o como asesor del comandante Salas o del comandante Alvarado es explicarle que la Constitución política prevé un mecanismo constitucional para que yo trate y haga mi mayor esfuerzo en salvar esas 1000 vidas. Por lo menos el licenciado Villalobos, este servidor, y el licenciado Pablo Barahona Kroger y algunos otros, nunca hemos negado la existencia del COVID-19, por lo menos yo no se lo he leído a ellos. Lo que hemos dicho una y otra vez es que estamos ante una epidemia de totalitarismo, porque hemos agarrado la Constitución y la hemos tirado a un lado. Y la hemos tirado a un lado
por lo siguiente. Vean, el artículo 34 de la ley de emergencias, que muy hábilmente invoca todos los días el comandante Salas, prevé un lapso de tiempo inmediato en el cual el Poder Ejecutivo puede constreñir de alguna forma los derechos fundamentales de los habitantes de la República. Y eso está bien. Si ustedes se fijan, son solamente 5 días. Eso significa que durante 5 días el Poder Ejecutivo, ante una situación de urgencia, va a tener libertad. ¿Para qué? Para actuar buscando el bien común de todos. Pero a partir de ahí, si las medidas deben de prolongarse, porque obviamente hay emergencias que no se van a atender en 5 días, la Constitución prevé varios mecanismos para atender estas situaciones. Entonces, por ejemplo, no es como un colega me escribía a mí en el Facebook: no, yo no me siento preso, yo me siento protegido. No, licenciado, uno no se puede sentir protegido si la prisión preventiva que está sufriendo es ilegal. Así no funciona el derecho. Y por eso dije, tengo muchos contactos de mi Facebook que sufren del síndrome de Estocolmo, porque se me están enamorando de sus secuestradores. La forma correcta de salvar esas 1000 vidas que ustedes me han preguntado es invocar los artículos constitucionales pertinentes para restringir los derechos constitucionales y los derechos fundamentales, perdón. Y no solamente lo dice nuestra Constitución. Recientemente publiqué un escrito que pienso que no será del agrado de las mentes brillantes que yo admiro mucho, o por lo menos no cumplirá con los estándares que para ellos son los correctos, pero me parece que sería de mucha utilidad para todos los demás, para todos los que quieran aprender, en donde vengo y explico el artículo 20 de la Constitución, y cómo en el artículo 20, citando jurisprudencia de nuestra Sala Constitucional, se instaura por el constituyente lo que es el principio de libertad en nuestro país. Y nuestra Constitución, a partir del artículo 20, desarrolla que los ciudadanos en Costa Rica somos libres. Y obviamente esta libertad puede admitir ciertas restricciones mediante ley ordinaria, tal y como se los mencionó el artículo 34 de la ley de emergencias, o algunos de los artículos de la Ley General de Salud que el comandante Salas también ha utilizado. Lo que no es posible es pretender, como lo hace el comandante Salas y como lo hace el comandante Alvarado, prolongar esos 5 días todos los días sin invocar la Constitución, sin acudir al Congreso. Porque si ustedes leen, creo que es el Pacto de San José, el Pacto de San José establece una serie de derechos que no pueden ser reducidos por más situación de emergencia en la cual estemos. E incluso habla de que hay que hacer informes periódicos sobre lo que está haciéndose. Recientemente tuve el honor de escuchar a un profesional de calidad, de gran altura, como el doctor Díaz Reborio. Y el doctor Díaz Reborio hablaba sobre un auto, que no es auto, del Tribunal Constitucional Español, sobre el derecho a manifestarse. Miren, yo nada más estoy esperando que venga el día de la manifestación que don Albino está pensando, para ver, y lo vaticino de un solo, la cantidad de oficiales de tránsito que va a haber bajando placas por prohibición de circulación. Y da gusto para este servidor escuchar y ver la explicación del doctor Díaz Reborio hablando sobre los núcleos esenciales de los derechos y la imposibilidad material de ejercitarlos. Y aquí lo ha dicho muy claramente el licenciado José Miguel Villalobos, cuando cierto caballero ha dicho: es que lo que se está prohibiendo es la libertad de transitar en auto. Villalobos ha dicho muy bien: bueno, está bien, se lo acepto, pero ¿qué pasa el día que el Estado diga: no, mire, es que solo podemos transitar en bicicleta y a pie, o solo podemos transitar en volanta, solo podemos transitar a caballo, porque consideramos nosotros que eso es lo correcto? Sí me explico cómo el derecho fundamental se tergiversa y se va acomodando a la voluntad de los que ostentan el poder. Y entiendan ustedes una cosa: el artículo 11 constitucional no dice lo que ustedes creen que dice. El artículo 11 constitucional en ningún lado es una licencia para el Estado.
El artículo 11 constitucional es un cordón de fuerza para el poder político. Recuerden que a pesar de que hay poder económico, hay poder político, hay poder ideológico, entre tantos otros poderes que puedo mencionar, el poder político es el único que tiene la capacidad de utilizar la fuerza para imponer su deseo. Y contra eso, la ciudadanía crea la constitución política, ya sea mediante una constituyente, mediante un referéndum, mediante reformas parciales vía parlamento, y le dice al Estado: a usted su poder se lo voy a contener de la siguiente forma. Entonces, una vez más, cuando un abogado les diga que el artículo 11 es el bloque de legalidad porque permite a la administración hacer cosas, no. Esa no es la interpretación correcta del artículo 11 constitucional. La interpretación correcta del artículo 11 constitucional tiene que ver con constreñir el poder político y decirle: estas son las reglas del juego y aquí es donde usted juega, usted no puede ir más allá. Sin lugar a dudas, lo que ha hecho el Estado ayer, antier, hace 3 meses, hace 4 meses, y lo que seguirá haciendo, va en contra de libertades fundamentales. Y cuando hablo de que va en contra de libertades fundamentales, no quiero decir algo tan sin sentido como lo que dijo el señor de Tilarán, el religioso de Tilarán, de que es que si yo me quiero morir, me muero yo, pero no me puedo llevar a los demás. No, lo que estoy diciendo es que existen mecanismos creados por la Constitución, creados por la Declaración de los Derechos Humanos, creados por el Pacto San José, para que nosotros podamos afrontar esta crisis. Y viene la pregunta: ¿por qué, si este servidor, que está muy lejos de ser uno de los abogados famosos que tiene nuestro país, tiene la capacidad de verlo, por qué no lo tienen las personas que asesoran a los comandantes que están al frente de nuestra crisis? Vean, el sector restaurantero, el sector hotelero, las peluqueras, las que hacen uñas, los barberos, los floristas, estas personas están quebrando. Su libertad de comercio está siendo restringida, y la forma tan sencilla de hacerla es decir: a usted no le importan las 1000 vidas, ¿verdad? A usted no le interesa. No, compañeros, otra vez no. Claro que me importan 1000, una vida que sea, me importa demasiado. Pero para eso tenemos Constitución. Si no, no estamos en un Estado de Derecho. Recientemente, por ahí veo al doctor Ortiz. Muchas gracias, doctor, por su atención. Recientemente el doctor Ortiz publicó un artículo, como tiene que ser, como lo tiene que hacer un profesional, no como hago yo tan chabacanamente, sobre por qué las municipalidades no podían declarar ley seca. Entonces, ¿qué hace el legislativo? Le da la herramienta para coaccionar la libertad de comercio, derecho fundamental y supraconstitucional, al Ejecutivo. O sea, nuestro poder legislativo, que para empezar he dicho una y otra vez, nuestras facultades de derecho, incluyendo la misma UCR, fallan porque aquí no se enseña derecho parlamentario. Aquí no tenemos ni idea de cómo se hace una ley, cuáles son las partes que tienen que tener la ley. Nadie sabe lo que es el principio de unidad a la hora de hacer una ley, la coherencia que tiene que haber entre ellas. Punto y aparte de eso, lo que hacemos es regular, legislar sobre la ocurrencia. Vean, hace unos años tuve el privilegio, porque fue un privilegio, de compartir con la licenciada Erika Solís cuando estaba recién salida la ley sobre la autonomía de las personas. Y en este trabajo que hicimos en conjunto, abordamos una ley del régimen nazi en la cual se permitía sacrificar ciertos productos, y estoy hablando de personas, no estoy hablando de no natos, con características como la mía, gordo, chaparro, con discapacidad, y esto era legal, había una ley que lo permitía. La esclavitud era legal, los no derechos que tenían las mujeres eran legales. Entonces quítense esa venda de que porque creamos una ley para legalizar el sinsentido, ya es correcto lo que estamos haciendo. Una
Lo dijo la Sala Constitucional hace mucho tiempo y lo repito yo, y espero que les quede esta frase. La restricción a la libertad solamente es permitida siempre y cuando genere más libertad. Y eso no es lo que nos está pasando a nosotros costarricenses. Nosotros estamos cediendo libertad a cambio de una falsa seguridad. Y les recomiendo, por favor, léanse el artículo 20 de la Constitución. Léanse el artículo 1 de la Constitución. Costa Rica es una nación libre y nadie puede ser reducido a servidumbre en nuestro país. Artículo 20 constitucional, palabras más, palabras menos. Entonces, no es que me molesten las medidas, no es que no crea que el COVID no existe, no es que crea que es una invención de China o que hay un multimillonario financiándolo, no. Lo que yo creo es que me costó mucho estudiar, he seguido a grandes profesionales en Costa Rica y en el extranjero, y lo que todos estos grandes profesionales están pidiendo, y yo me uno humildemente a su clamor, es que se respete la Constitución y que no se pretenda que una ley ordinaria está por encima de la Constitución. O sea, todo lo que establece la Ley General de Salud, que parece que le da superpoderes al comandante Salas, tiene que ser entendido en concordancia con la Constitución y con dos principios que hasta en la facultad más mala de Derecho de Costa Rica, cualquier estudiante tiene que aprender, que es el principio proportionae, antes pro homini, para hacerlo más chic al día de hoy, y el principio pro libertatis. Si yo no interpreto la ley a la luz de ambos principios, el resultado que voy a obtener es lo que tengo hoy. Vean, eran las 11:45 de la noche de ayer y yo estaba atendiendo a un muchacho que le cerraron una licorera en X parte aquí de Costa Rica. Y me da mucha gracia porque hoy me llama y me dice: licenciado, es que yo voy a tratar de abrir otra vez porque no me dejaron nada escrito. Y me recordaba yo del doctor Juan Carlos Castro Loría, y es que en serio que he tenido muy buenos profesores, cuando me enseñaba sobre la vía de hecho. Y le decía yo a una colega: es que en Costa Rica los abogados ni siquiera saben qué es una vía de hecho. Y estamos en este momento legitimando las vías de hecho, legitimando algo que es inverosímil, pero lo estamos legitimando porque usted tiene que hacerlo todo, porque si no, usted no ama la vida de los demás y usted no es buen costarricense. No, así no funciona. El derecho no fue hecho para constreñir, el derecho fue hecho para ayudar. Vean, el artículo 16 de la Ley General de Administración Pública, si bien se refiere a los actos administrativos, perdonen que se me va la palabra, sí, se me fue, es cuando usted puede hacer varias cosas, a la misma vez tiene opción A, B, C o D. Algún día me vendrá la palabra a la cabeza, hoy estoy muy cansado. Dice que los actos administrativos tienen que tener coherencia con la lógica, tienen que estar apegados a la ciencia, a la experiencia y a la técnica. Entonces, usted tiene que agarrar todos los decretos ejecutivos firmados por ambos comandantes y someterlos a ese tamiz y revisarlos a la luz del principio pro personae y el principio pro libertatis y hacer algo que en derecho se llama convalidación de presupuestos constitucionales. Tiene otro nombre, pueden encontrarlo con otro nombre, pero no es la misma ponderación que se hace en derecho administrativo, y ver si estas medidas son las menos gravosas para lograr el objetivo que usted tiene. A eso se le conoce en derecho constitucional como el principio de proporcionalidad y racionalidad. Entonces, cuando usted agarra toda la actuación de la administración, por lo menos para mí, yo no veo que exista nada de lo que les acabo de decir. Pero, tiene una gran ventaja el Ejecutivo, que cuando yo estoy diciendo estas palabras,
habrán muchas personas diciendo, ese man odia a Costa Rica, ese man odia a Carlos Alvarado, ese man quiere morirse, que se muera, que se vaya para la abuelita, que se vaya para los chiles sin mascarilla. No, no es eso. Yo amo mucho a mi país. Vivo muy orgulloso de haber nacido en esta tierra. Y por eso me duele lo que está pasando. Porque renunciar al derecho por miedo no se justifica. No se justifica. No se justifica. Vean, yo acabo de recibir una clausura que le realizaron a una persona en un cantón X, en donde la clausura dice, el acto administrativo de clausura dice, se le clausura por violentar los decretos, todos los decretos de los ambos comandantes, y como medida cautelar se le cierra. Y el principio de imputación, el principio de intimación, no, eso no existe. Eso no se necesita. ¿Cuántos de ustedes no han pregonado que fiesta que veo, fiesta que sapeo? Y la inviolabilidad del domicilio, no, eso no existe. Estamos en una emergencia. Le decían a la magíster Adriana Llera Rojas, a quien le mando un caluroso saludo y le agradezco tener amistad con alguien tan difícil como yo, le escribía a una persona, déjese de leigulladas, lo que importa es salvar vidas. No. Miren, el fin no justifica los medios. Costa Rica eligió ser una república democrática. Costa Rica eligió ser un Estado de Derecho. Y eso es lo que nosotros tenemos que respetar. El derecho. No podemos nosotros en nuestro país, so pretexto de un bien mayor, obviar todos los años que tenemos como república. Obviar nuestra constitución, que es un ejemplo en América y en el mundo. Por más que hayan grupos diciendo que es que ya está muy viejita y que hay que cambiarla y nunca han vuelto a ver cuántos años tiene la Constitución de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, ¿qué nos queda? Me escribe hace unos días un señor que parece que es de golfito. Es que lo que quiero ver es acción. Es que quiero ver que hagan. Mire, estimado compañero, yo le voy a responder las mismas palabras que dio el doctor Reborio sin estar jamás a la altura de él. Mi deber como abogado, porque me considero abogado, es este. Este es mi deber moral. Es transmitir mi conocimiento y esperar que por lo menos a uno de todos los que vea este video le quede algo de lo que yo he dicho. Ese es mi deber moral. Mi deber moral es decir que un ministro llama a prevaricar, es decir, que mediante ley ordinaria se pretenden desaparecer las autonomías constitucionales. Mi deber moral es decir que mediante decretos se desaparecen derechos constitucionales como la libertad de tránsito, la libertad de comercio. Mi deber moral es decir que lo que estamos haciendo, lo que estamos soportando como país, no se ajusta a derecho. Hay una colega que le respondió al muchacho que escribió en el Semanario de la Universidad, que le dice que él está equivocado, que Costa Rica está afiliada a la OMS y que los pactos internacionales están sobre el artículo 38 de la ley de emergencias. Y con todo respeto, colega, yo jamás hubiese escrito esas palabras, porque resulta que efectivamente cualquier tratado internacional, para mí, va a estar sobre o al nivel de nuestra Constitución siempre y cuando nos otorgue más derechos, no cuando nos restrinja derechos. Y tanto el Pacto de San José como la Declaración de los Derechos Humanos, ambos totalmente vigentes en nuestro país, son muy claros. La restricción de derechos fundamentales solo es posible en ciertas circunstancias y es en nuestro país al Parlamento, no al comandante Salas, no al comandante Alvarado,
a quien le corresponde establecer esa ruta, porque así lo quisimos en 1948-49. Si hoy en día queremos que esos superpoderes los tenga un ministro y el presidente del Ejecutivo, cambien la ley a como están haciendo con todas aquellas leyes que les estorban. Costarricenses, mucho ojo con ese comportamiento de estar adaptando el derecho a la conveniencia de quien ostenta el poder político. Y esto no tiene nada que ver con derecho, esto es un pensamiento muy ideológico de este servidor. Mucho ojo, porque hoy es muy divertido saber que hay una ley que prohíbe las huelgas y que se joda el vino. Genial. Pero la muchacha que detuvieron en Tamarindo, pacíficamente manifestándose, siguiendo las medidas de seguridad establecidas por el Ministerio de Salud, tiene prohibido manifestarse también. Y los restauranteros y los que viven del turismo también tienen prohibido manifestarse, porque recuérdense que manifestarse contra políticas públicas en nuestro país ahora ha quedado seriamente limitado gracias a la actuación de don Carlos Ricardo Benavides, que fue el adalid dentro de esta restricción de derechos fundamentales. Dejen de creer, compañeros, que más leyes es igual a más libertad. Eso no funciona así. Tenemos una ley general de administración pública que, cito a la magíster Katy Valerio, jueza del Tribunal Contencioso, en mi caso profesora en la maestría de Derecho Público en la Universidad, en la UACA. No estamos ahorita con suficientes administrativistas en Costa Rica para remozar esa hermosa Ley General de Administración Pública que nos dejó don Eduardo Ortiz, que la paz de Dios goce. Y si no estamos a ese nivel todavía, entonces aprovechemos lo que nos dejó don Eduardo, fortalezcámoslo un poquito con doctrina, pero no abandonemos esa ley, no abandonemos la Constitución sobre pretexto de que estamos buscando un bien mayor. Y tal y como terminé mis letras, que espero que puedan leer, en palabras de Javier Milei, viva la libertad, carajo.